Creo que sí. ¿Sí? ¿Aló? ¿No oyen? Sí, ahora sí. Bueno, pues interesantísimo panel que acabamos de escuchar, inspirador, ¿no? Qué mañana más bonita, llena de ideas. No va a ir mal de ideas esta sesión también, porque tengo el lujo de entrevistar a Stanley Mota. Vamos a hablar de inversión, que es el tema que toca en este panel. Pero antes de hablar de inversión, como los proyectos tienen que ver con quién está detrás y qué tiene en la cabeza quién está detrás, me gustaría empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Stanley Mota? Bueno, marido por 56 años, padre de 3 hijos, 9 nietos. Tengo 15 más adoptados porque mi hermano y mi hermana murieron en el 2016. Y empresario de segunda generación. Yo vengo de una familia, mi papá era el menor de 5 hermanos. Mi abuelo del lado de mi papá murió cuando mi papá tenía 18 meses. Crecieron con su mamá y su abuela. Los 5 hermanos hicieron distintas actividades, pero el mayor, que era Arturo, y el menor, que era mi papá Alberto, fueron los socios. Los otros a veces invertían unos con los otros. 2 murieron temprano, uno en 1965 y el otro en 70. Entonces mi vida mayor era con 3 hermanos, mi papá y los otros 2, muy unidos, a veces por inversión y a veces por relación, y entonces cualquiera de los 3 te diera una orden, mejor te ocupara de ello. Pero entonces mi papá era muy emprendedor, en el sentido que comenzamos un negocio de adetal y de distribución desde la zona libre de Colón en Panamá, pero teníamos un negocio de transporte. Uno de mis primeros trabajos fue en Cali, Colombia, en un negocio que teníamos de transporte allí. Hicimos otro en Perú, hicimos varias cosas en el camino. Y yo salí de la universidad y entonces fue en el 68 que entramos en la directiva de Copa, porque la compañía de seguros que habíamos adquirido tenía 10% de Copa. La gente me dice, ¿cómo te metes en la línea aérea? Digo, compras una compañía de seguros y verás a dónde te lleva. Eso es un planteamiento, desde luego. Y te ha llevado lejos, desde luego te ha llevado lejos. Vamos a hablar del Family Office como instrumento de gestión patrimonial, estratégico, de creación de valor. Bueno, mi mundo está de la comunicación, y en comunicación siempre decimos que antes de hablar del qué hay que hablar del cómo y hay que hablar del por qué y del cuándo, ¿no? ¿Cuándo creáis el Family Office? ¿Por qué? ¿Por qué ese momento y por qué hacerlo? Mira, formamos la oficina familiar en 1990. Después de la invasión de Panamá, y teníamos varios negocios realmente fue un banquero inglés un día de que le convenció a mi papá que era buena idea tener un family office. Y yo diré que el primer empleado era mi hermano, no yo era mucho más en la parte operativa de la compañía, entonces yo me sumé como 2 años después. Pero había una verdad que aprendimos en el Family Office, y mientras tú caminas los pasillos en los negocios, tú no has pasado el poder. Ajá. Entonces, te sigues ocupando. Tú le puedes dar a la persona el título de presidente, de CEO, lo que tú quieres. Pero mientras que los dueños están en los pasillos, es muy difícil para los otros. Entonces, irnos a la Family Office nos permitió, uno, tener más tiempo a buscar otras oportunidades, y segundo, de verdad pasar la responsabilidad a los CEOs en cada una de las unidades donde nosotros operamos. O sea que la gobernanza es un elemento fundamental, ¿no? en una operación de este tipo, claro. Sí, ahora el caso nuestro es un poquito más complicado porque no somos un family office de la familia solamente. Nosotros manejamos compañías que son de nosotros. Tenemos otro grupo de inversiones donde quizás tenemos 1 o 2 socios,
Y después las tres más grandes, dos están listados en Panamá, la compañía de seguros y el banco, y Copa está listado en Nueva York. Entonces, yo siempre digo que en el Family Office tienes que tener una relación de socios, socios internos, la familia, y socios externos, que son todos tus socios en distintos negocios. Y cómo lo manejas, número uno, es muy fácil. La buena y la mala noticia con total transparencia. Claro, es que estamos hablando en tu caso de un family office muy sofisticado que, como decías, tiene, yo me estoy imaginando una matriz, pues empresas con socios, sin socios, empresas privadas, empresas públicas cotizadas, sectores muy diversos. ¿Cómo montas los directorios también? O sea, que me parece un elemento clave, ¿no?, para la gobernanza de todas estas inversiones. Mira, yo creo que depende de la historia de la compañía y cómo lo hace. Recuerdo inmediatamente después de la pandemia teníamos un día de inversión para los analistas en Nueva York, y ellos, una de las cosas que habíamos decidido es volver a establecer un dividendo. Y cuando terminó y estábamos tomando una copa de vino, uno de los analistas me dijo: yo sabía que usted iba a volver a poner el dividendo. Y yo le pregunté: ¿y cómo sabías eso? Dice: porque usted estaba sentado en la mesa, el dueño. Para él, y él siempre me quedó en la cabeza, que las juntas directivas buenas son un componente de dueños, un componente de expertos de la industria y un componente de independientes. Si puedes tener esas tres representaciones en una junta directiva, yo creo que es la mezcla ideal. Ahora, ¿cómo llega ahí? Eso es otro camino, depende de las relaciones, quién son los inversionistas, cuál es la responsabilidad, pero en el enfoque nuestro es ir en esa dirección. Eso es una buena fórmula mágica, ¿no? O sea, propiedad, expertos industriales y independientes. Has mencionado las relaciones, ¿no? Que al final Familia Empresaria es un proyecto que tiene una peculiaridad, que es una alta carga emocional por las relaciones personales. ¿Cuántas personas sois en la familia directa e indirecta? O sea, ¿cuántos sois? No, en la familia somos pocos, porque la familia, yo era uno de 14 primos hermanos, pero mi hermano y yo éramos los socios. Mi hermano tenía 3 hijos, yo 3 hijos, tenemos 6 en la segunda y hay 18 en la tercera, y serán problemas de ellos, pero nosotros realmente eran los 8, los 3 hijos de cada uno, mi hermano y yo, pero va mucho más allá, porque cada uno de ellos también tiene relaciones, y cada uno de nosotros tenemos una relación con manejar una compañía o ser director de algunos. Entonces, en lo que es la relación familiar, mi recomendación número uno a todos que vienen a hablar conmigo, bueno, hay 2. Todas las relaciones familiares o family office que quieren hablarlos están hechos de la misma tela, pero hay que hacerlo a medida, porque cada familia es diferente. Y segundo, no puedes tener suficientes conversaciones sobre cuál es la visión de todo el mundo, porque cambia, no es algo escrito en piedra, cada uno cambia en momentos de su vida. Entonces yo siempre digo, no puedes conversar suficiente, siempre hay que conversar, porque yo creo que muchas veces asumimos que la otra persona está pensando igual que uno, y no es necesariamente el caso. Una muy buena idea, o sea, podemos estructurarlo, pero desde luego nunca se acabará, hay que terminar esa conversación. Cuando me propusieron entrevistarte, me dijo mucha gente: Stanley es un sabio, te da grandes ideas, fuerza, esta es una, desde luego. Te he escuchado decir que hay que escuchar y entender, ¿no? Esa es la filosofía para la empresa y para la familia empresaria, quizás, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la suerte muy joven de conocer al señor Philips, de la industria Philips en Holanda. Y él tenía un dicho muy bueno, decía que él le decía a todos sus ejecutivos que usiera las orejas y la boca en la misma proporción que Dios se lo dio.
Pues esa es una muy buena imagen, ¿no? Lo de vivir la vida con las orejas bien abiertas. Si tuvieras, este es un foro lleno de familias empresarias, puede que alguna de ellas esté planteándose ahora crear el Family Office. ¿Qué les dirías sobre, has dado alguna pista ya, qué hacer y qué no hacer? Mira, yo lo recomiendo a todo el mundo que llegue a esa madurez. Tu gerencia se vuelve más profesional sin uno tener que estar ahí todos los días. Y te abre la posibilidad de explorar otras cosas. La otra cosa que yo diré que yo le he recomendado a mucha gente cuando estás haciendo un family office es no tratas de mantener en el family office el 100% del patrimonio. Deja que cada una de las personas maneje algo de su patrimonio, no en conflicto con la familia, pero no todo el mundo es igual, no todo el mundo va a tener la misma etapa. Uno puede tener unos hijos estudiando en universidades, otro quiere construir una casa, el otro quiere darse un lujo. Entonces, una de las cosas que hicimos de hace muchísimos años, que no 100%, y eso tiene una gran ventaja, le quita la presión al negocio. Está muy claro de que, bueno, yo tengo algo de patrimonio, obviamente todo el mundo quiere dividendos, eso es lo que le hace a todo el mundo contento. Y la otra recomendación que siempre le he dado a muchas personas que me vienen a hablar de Family Office, que todos los dividendos del Family Office tienen que ser trimestrales, no anuales. Entonces, no todo el mundo puede manejar un presupuesto todo el año, entonces tú no quieres a alguien molestándote cuando está llegando a fin de año y ya no le queda plata. Con trimestral es la manera. Yo veo un componente de empatía, ¿no?, en todas estas reflexiones, ¿no?, volcadas en tips prácticos. Stanley, no me gustaría, aunque el tema es Family Office, me gustaría abrir un poquito el angular y hablar contigo del contexto que vivimos, ¿no? Un contexto, bueno, ha salido aquí complejo, lleno de cambios geopolíticos, las tecnologías disruptivas, una cierta sensación de que todo pasa muy rápido y que todo es muy incierto, ¿no? Estamos como conduciendo en tiempos de niebla, ¿no? ¿Cómo conducimos en niebla? ¿Cuál es tu perspectiva? Tú que tienes una trayectoria formidable. Mira, yo no estoy tan negativo. Yo creo que siempre es complejo. Yo no he vivido todos estos años sin que decir, hay un año que no, algo de complejidad. Obviamente este es algo no esperado, lo hace más uno reaccionar más, pero siempre la vida ha sido complejo y yo creo que hay que tener paciencia. Una de las ventajas que yo creo que tenemos nosotros en la América Latina es que nosotros hemos visto cambios en el pasado. Y estuve hablando con un señor americano el otro día y le di esta descripción. Dices, cuando ustedes hacen un edificio en los Estados Unidos o en España, ustedes no ponen una planta de emergencia de electricidad. En la América Latina no hay un edificio que no tiene una planta de electricidad de emergencia. Entonces nosotros estamos un poco más preparados para lo no esperado. Sin duda, es una región resiliente, ¿no? A veces lo comentamos en España, bueno, que nos quejamos, pues sí, son compañías muy fuertes, una sociedad muy resiliente. Voy a volver a citarte, he leído que comentabas, que citabas que el hombre más sabio de la sala es aquel que sabe lo que no sabe, ¿no? Son tiempos de preguntas, son tiempos de un liderazgo de preguntas, entonces. Mira, yo creo que la mejor manera de dar una orden es hacer una pregunta. Yo siempre le estoy preguntando a mi gente. Puedes considerarlo hacerlo así, ¿cómo lo harías tú? Por ahí va la cosa. Encuentro que la conversación fluye más y salen mejores ideas. Si yo entro y digo, esto es lo que vamos a hacer, se acabó la conversación, ¿no? Yo trato de ser lo más democrático posible en las compañías. Mi papá siempre decía que él corría una compañía muy democrática porque todos nosotros pudiéramos votar, pero él contaba los votos solo. Entonces, uno tiene que
tener abierto a distintos puntos de vista, pero al final del día alguien tiene que tomar la decisión. Entonces, a veces también hay que dejar la decisión hacia abajo. Y a veces algunos van a fracasar. La verdadera pregunta es ¿qué aprendiste del fracaso? Y eso me trae otro comentario que yo daría a cualquier family office, de cuáles son las reglas de los fracasos. Porque los éxitos son facilitos. ¿Cómo manejas un fracaso? En el caso nuestro, nosotros siempre hemos tenido el acuerdo de siempre hacer una pregunta nada más y una sola vez. ¿Qué aprendimos? Porque si tú sigues hablando del fracaso, le estás poniendo el dedo en la llaga de alguien. O lo hice yo, o lo hice mi hermano, o lo hice un ejecutivo. No, la verdad lo que quieres es, ok, ¿qué aprendimos? Y para no volver a repetirlo. Entonces, eso para mí también es que saber, ok, ¿cuál es? Y lo otro que va muy con esto es que todo el mundo viene a proponerte un negocio de cuánto vas a ganar. La primera pregunta es cuánto puedo perder y si yo puedo aguantar ese golpe. Porque nunca vas a apostar el todo por el todo, eso no hace ningún sentido, pues es cuestión de buscar unos promedios. Pero muchas veces la gente no se enfoca en cuál es de verdad el pasivo. Y entonces eso te trae a otras cosas en distintos negocios, porque especialmente el negocio de banca tiene una responsabilidad muy importante porque tiene el dinero de otra gente. Cuando tú estás apostando tu dinero y si eso tiene éxito o no tiene éxito, no, pero entonces hay que buscar cuál es tu responsabilidad social, empresarial en cada una de las industrias y son diferentes. Pero y esa responsabilidad social y empresarial es a lo interno y a lo externo. Primero adentro de la compañía y después la comunidad alrededor. Yo siempre uso de ejemplo de eso. Yo conocía muy bien a un señor que era el jefe de agua para Coca-Cola en el mundo. Uh-huh. Y cuando un día estuve hablando con él, y dice, mira, cuando nosotros comenzamos a ver el tema de agua, era la eficiencia de la planta y cómo lo vimos usar mejor, y etcétera, etcétera, y la calidad de agua que necesitamos para hacer Coca-Cola, etcétera. Rápidamente nos dimos cuenta que si la comunidad alrededor de la planta no iba a tener agua, nosotros no íbamos a tener agua para hacer nuestro producto. Entonces, eso es un ejemplo muy simplificado de cómo uno tiene que también estar mirando cuál es. Y te lo dejo ahí por ahora. No, que no es poca cosa, ¿no? Al final, esto de entender que se trata de una suma positiva, no una suma cero. O sea, de hacer negocios con impacto positivo, ¿no? Los dos dividendos, ¿no? Que tanto has practicado tú en tu vida en esta visión tan filantrópica y de cómo hacer los negocios, ¿no? Como nos queda ya muy poquito tiempo, voy a capturar la pregunta más mágica que acabas de lanzar del planeta, que es la de ¿qué hemos aprendido? Entonces, quería preguntarte, respecto a tus aprendizajes vitales y profesionales, ¿qué le dirías, ¿no? Que es una pregunta que nos estamos haciendo, al emprendedor joven que está aquí o a Samuel de 20 años que quiere empezar a comerse el mundo? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos le darías? Le voy a dar el mismo consejo que le doy a mis nietos. Para mí hay 3 cosas importantes en la vida. La primera es ser buena gente. Eso tiene muchos valores, humildad, muchos factores. El segundo es siempre siga aprendiendo. El mundo está cambiando demasiado rápido para no seguir aprendiendo. Y tercero es tener propósitos. Porque uno tiene que tener un enfoque de qué quieres hacer y qué impacto pudiera tener. Entonces, esas 3 cosas para mí son lo más importante. Y yo diré que lo otro que le diría a los jóvenes es algo que me dijo mi papá y parece que Nuria ya lo aprendió, que uno puede tener éxito trabajando mediodía. No importa qué 12 horas del día usted quiere trabajar, pero eso es mediodía. Con eso yo creo que van a tener bastante
trabajo. Desde luego, pues con estas perlas de hay que echar horas, hay que echar horas, hay que tener propósito y nunca dejar de aprender y ser buena gente, bueno, es un regalo para nosotros, así que con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Stanley. Gracias.